Gloria al Señor, que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Dios ha sido bueno, hermanos, con cada uno de nosotros. No cabe duda que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si no fuese así, hermanos, quién sabe dónde estuviéramos cada uno de nosotros. Pero en el perfecto amor con el que Dios nos ha amado, estamos en este lugar, en su casa, para ser edificados y transformados, hermanos, mediante el poder de su palabra. Como decía hermano Daniel, en esta mañana nos corresponde continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, conocido también como libro de revelaciones, hermanos. Así que voy a pedirle por favor que tengamos la lectura de la palabra del Señor esta mañana en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y usted me va a preguntar por qué razón, si vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a leer el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo. Ya lo vamos a explicar más adelante, hermanos. Mateo capítulo 24 y versículo 3 en adelante. Si lo tiene, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. ¿Lo tenemos? Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cumple, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En esta mañana, Padre amado, te suplicamos, Señor, que hables a nuestra vida, que hables, Señor, a nuestro corazón, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ábrenos el entendimiento, dispone, Señor, nuestros corazones, Padre, para atesorar las verdades, Señor, que hay en tu palabra. Ayúdanos, que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, el que nos redarguya, Señor, en esta mañana, Padre amado. El que hable, Señor, a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vale la pena, hermanos, en primer lugar, tener un panorama acerca del estudio del libro de Apocalipsis, conocer generalidades, conocer algunas cosas que muchas veces, hermanos, como cristianos quizás desconocemos o tenemos poco interés en darnos cuenta o conocer acerca de esas cosas. Así que en esta mañana voy a tomar un tiempo, en primer lugar, hermanos, para hacer una remembranza, una recapitulación de todas estas generalidades acerca del libro de Apocalipsis. Fíjese qué dato curioso, hermanos, que como cristianos muchas veces, hermanos, desconocemos
lo que tenemos en nuestras manos. Desconocemos el poder que hay en la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, quizás hemos sido en determinado momento hasta avergonzados por desconocer, hermanos, las verdades que hay en la palabra del Señor. Debemos darnos a la tarea, debemos tomar el tiempo y el esfuerzo, hermanos, para conocer la palabra, la revelación, la voluntad expresada de parte de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. En primer lugar, la palabra Apocalipsis, hermanos, proviene del griego apokalupsis, que significa manifestación o revelación, lo cual, hermanos, viene a ser el tema principal por lo que lleva ese nombre. Hermanos, es una revelación. El Apocalipsis no debe de verse con miedo, hermanos. No debe de verse con cierta incertidumbre. Por el contrario, hermanos, debemos de estudiarlo con seguridad y de ver la voluntad expresada de Dios en este libro, hermanos. De verdad, hermanos, hemos escuchado durante mucho tiempo a diferentes personas quizás expresarse en la manera, hermanos, que han llegado hasta el punto de perder su fe. Como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros estamos esperando un evento glorioso. La iglesia debe de estar esperando un evento glorioso, el cual es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, hermanos. Siempre lo ha dicho el pastor, yo estoy listo. Siempre que predique el pastor lo ha dicho, hermanos. Yo estoy listo, pero ¿qué hay de usted? Hermanos, si nos preguntaran en esta mañana, ¿cuántos estamos listos? Amén, solo la hermana. ¿Cuántos estamos listos, hermanos, para encontrarnos con el Señor? Y debemos de pensar y meditar en ese momento, hermanos. Y debe ser nuestro incentivo, debe ser quizás, hermanos, nuestro caballo de batalla cada día, hermanos, que enfrentamos como cristianos, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser nuestra motivación. Muchas iglesias hoy en día, hermanos, no predican acerca de temas como el arrebatamiento. No predican acerca de temas como el infierno, hermanos. Les da miedo. Jesús mismo, en muchas de sus enseñanzas que encontramos en los evangelios, la gran parte de enseñanzas de Jesús fueron acerca del infierno, hermanos. Y es que la voluntad expresa del Señor es que nadie se pierda, hermanos, sino que cada uno de nosotros, cada ser humano, procedamos al arrepentimiento, hermanos. Y Jesús hablaba con toda libertad de eso, hermanos. Y lo hacía no por infundir miedo, por el contrario, lo hacía por quitar un paradigma, una venda de los ojos, hermanos. Muchas veces una venda de religiosidad que nos tiene ciegos, hermanos. Y no podemos ver más allá de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, debemos de ver el libro de Apocalipsis como la voluntad misma expresada de Dios, hermanos. Pero no precisamente, hermanos, como un libro que infunda miedo, hermanos. El Apocalipsis, hermanos, es un libro rico en simbología, es un libro rico, hermanos, en figuras. Además de eso, hermanos,
dice que encontramos procesos que muchas veces complican la tarea de la interpretación total del texto. Y por esa razón muchas veces ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Aún la ciencia, hermanos, toma como objeto de estudio el libro de Apocalipsis. ¿Por qué nosotros como cristianos muchas veces tenemos miedo o temor de hablar de eventos futuros, hermanos? El Apocalipsis no es otra cosa más que eso. Son escatología, es eventos futuros. Grábese eso, hermanos. Escatología significa eventos futuros. Y muchas veces como cristianos le tenemos miedo, hermanos. Y precisamente porque no estamos preparados. Amén. Amén. Ya se pusieron serios, hermano. El autor de este libro, hermanos, es Juan. Y Juan, en la condición de desterrado en la isla de Patmos, hermanos, en la misericordia de Dios, hermanos, tiene una visión en donde a él se le muestran todas estas cosas que acontecerán en el fin de los tiempos. Fíjese que el pasaje que leímos en el Evangelio de Mateo, los mismos discípulos tenían incertidumbre acerca de estas cosas. Y por esa razón le preguntan a Jesús: Señor, dinos, háblanos de esas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y el Señor comienza a darle una serie de descripciones, hermanos, que usted y yo no podemos negar. Hoy en día vemos noticias alrededor del mundo, hermanos, y como cristianos lo primero que pensamos es en el Apocalipsis. Amén. Históricamente se sabe, hermanos, que el libro de Apocalipsis o Revelaciones fue escrito a finales del siglo I o principios del siglo II, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron más cruentas, más sangrientas, más fuertes, en tiempos del emperador Domiciano, quien era el César del Imperio Romano a fines del siglo I. Este, como algunos otros emperadores, exigían, ya sea por simple vanidad o estrategia de fuerza, a sus súbditos que sus estatuas fueran adoradas a lo largo de todo el imperio, cosa que los cristianos se negaban a hacer por motivos de fe. Los césares se autoproclamaban Señor de señores, además de hijos de Dios, títulos que los cristianos reservamos exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas, hermanos? Porque es necesario que como cristianos, cuando a nosotros se nos demande prueba de nuestra fe, nosotros tengamos argumentos, hermanos, para poder defender con cualquiera que demande, hermanos, de nosotros prueba de nuestra fe. Tengamos argumentos para poder defender en lo que usted y yo hemos creído. Muchas veces no sabemos, hermanos, y por eso peleamos. No, es que yo soy cristiano. ¿Pero por qué? Demuéstreme. No, pero es que porque yo he creído, ¿verdad?, en el unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Hermanos, qué curioso que muchas religiones que llevan la mentira y el engaño se toman el tiempo de estudiar, hermanos, las herejías,
en las cuales están creyendo. ¿Por qué no nosotros como cristianos tomamos el tiempo, hermanos, de estudiar la verdad y analizarla y hacerla un rema para nuestra vida? No es que vamos a andar discutiendo con medio mundo y peleándonos. No se trata de eso. Es simple y sencillamente, hermanos, defender nuestra fe en lo que creemos, en lo que confiamos y en lo que esperamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esta mañana nos corresponde continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y hemos llevado una secuencia a lo largo ya de estos meses estudiando, hermanos, este libro. Hemos estudiado el libro de Daniel también y fue precisamente hermano Daniel, pastor de jóvenes, que habló, hermanos, de la semana 70. Hermanos, en esta semana se desarrolla un fenómeno de tiempos postreros o de tiempos finales denominado la gran tribulación, hermanos. Y hermano Daniel explicó en su momento que se dividía en 7 años. ¿Estamos? 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, hermano, de fuerza. Esta mañana nos corresponde hablar de la relación que hay, hermanos, entre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Qué hay de común denominador en todo eso? El número 7, hermanos, representa la perfección. Es el número de Dios, ¿sí? Si usted estudia la Biblia, hermanos, a lo largo de la Biblia va a encontrar en repetidas ocasiones el número 7. Los que estudian numerología se van a dar cuenta de eso también. Es el número de Dios. El número de hombre es el número 6, representa la imperfección. Y como objeto de estudio esta mañana, hermanos, para entrar en materia, voy a pedirle por favor que vaya ahí al libro de Apocalipsis. Por favor, vamos a nuestras Biblias. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. En alguna Biblia va a encontrar como subtema o subtítulo los sellos, ¿sí? Déjenme le explico, hermanos, por qué razón. En tiempos romanos, en el Imperio Romano, hermanos, en tiempos antiguos, cuando alguien iba a dejar algo para otra persona, llámese lo que como nos conocemos como un testamento, un pergamino, un rollo, ¿verdad? Ponían su sello y eran sellados 7 veces. Vea. Para que ninguna otra persona que no fuera la persona autorizada fuera a romper esos sellos o abrir ese testamento, ¿verdad? Sin previa autorización. Entonces ellos sellaban 7 veces, ¿verdad? Sus rollos, sus pergaminos, sus títulos, lo que fuera, los sellaban 7 veces, en 7 oportunidades, ¿verdad? 7 sellos, ¿sí? Ya vamos a ver, hermanos, ¿por qué razón? Me acompaña en la lectura y leemos el capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Estamos hasta ahí. Hermano Daniel explicó, hermanos,
Y habló acerca de estas cosas en la enseñanza de la semana 70 de Daniel. Dijimos que nos corresponde en esta mañana estudiar los 7 sellos, la relación que existe entre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Vamos a enfocarnos en algo. Partamos del hecho de que allá en Pedro, el Señor está hablando que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero acá está expresada en el libro de Apocalipsis de una manera, vamos a decirlo así, en sentido figurado o en sentido simbólico, la ira de Dios. Nos vamos a enfocar en eso. El juicio y la ira de Dios. ¿Sí? El juicio y la ira de Dios. Hermano Daniel habló acerca de estas cosas en su enseñanza del libro de Daniel. Hermanos, y habló acerca del primer jinete del Apocalipsis, que es el primer sello abierto. Dice que Juan, en su visión, veía, hermanos, que no se encontraba alguien digno de abrir los sellos. Sin embargo, los ancianos le dicen a Juan: ven y mira. Hermanos, si el que era digno de abrir los sellos no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. A Él es dada toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Él lo expresó en uno de sus evangelios. Hermanos, y viene, y al Señor les ha entregado el título de la tierra, por decirlo de una manera. Y ahora sí, hermanos, es abierto este pergamino, es quitado el primer sello, hermanos. Y el primer sello que aparece, hermanos, ya lo leímos y dice que es, hermanos, un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, es la llegada nada más y nada menos que del anticristo. Amén. El anticristo, hermanos, vendrá, y si usted se fija, muchas veces ha sido confundido este pasaje o este primer sello. Es confundido y muchos han argumentado que es Jesús, y no es así, hermanos. Es el anticristo. Viene, hermanos, con arco, viene con corona y viene montado en un caballo blanco. Hermanos, el anticristo tendrá poderío militar, tendrá poderío político y económico. Hermanos, ¿por qué razón en esta figura no aparece este personaje con alguna flecha o algo por el estilo, una espada? Hermanos, porque serán 3 años y medio en donde gobernará con completa paz, restablecerá el orden mundial. ¿Sí? En los hospitales actualmente no hay medicina, en ese tiempo va a haber medicina. El orden económico va a ser puesto en su lugar, hermanos. No van a haber necesidades tal vez como las que tenemos ahora. Y tendrá poderío político y económico. Viene con una corona, hermanos, pero no es una corona real. Es una corona del griego Estefanos, que significa vencedor. Y aparentemente habrá paz. No va a haber problemas, habrá paz. ¿Sí? Y muchos
creerán, hermanos, en este personaje. De tal forma que el primer sello quitado, hermanos, introduce al anticristo. ¿Sí? El primer sello quitado introduce o da la pauta para que el anticristo comience a gobernar. Su reino traerá paz, traerá tranquilidad. Aparentemente, hermanos, no pasa nada. Dice la palabra en el capítulo 3, siempre del capítulo, en el versículo 3 del capítulo 6, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ojo con eso. Ojo con eso. Dijimos 3 años y medio de paz, donde no pasaba nada, el orden mundial estaba en perfecta y completa paz. Es quitado el segundo sello, hermanos, y aparece un caballo bermejo. Dicho de otra forma, un caballo rojo. ¿Sí? Y el rojo, usted y yo sabemos, hermanos, que representa sangre. ¿Sí? Representa guerra, hermanos. Y aquí sí, hermanos. Comienza, dice que al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, ¿por qué razón como cristianos nosotros debemos conocer estas cosas? Porque debemos de darnos cuenta del dolor y del sufrimiento que habrá en esos postreros tiempos, en esos días finales. Hermanos, porque se hace necesario que usted y yo estemos preparados, estemos listos. Y alguien decía, hablar de estos temas, hablar de Apocalipsis, es meterle fuego en los pies a los cristianos. Por el contrario, hermanos, por el contrario, debemos de estar vigilantes, atentos, alerta, hermanos. Conocer acerca de estas cosas, hermanos. Hermanos, dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Amén. Hermanos, debemos de conocer estas cosas. Dice que el que montaba el caballo negro tenía una balanza en su mano. La canasta básica, los alimentos, hermanos, la mayoría de alimentos se venden por peso, ¿sí? Se venden por kilos, se venden por libras y son pesados en un instrumento llamado balanza. Hermanos, se está hablando de los altos precios que tendrán en aquel entonces o en aquel tiempo los alimentos. La canasta básica actual ronda los $300, hermanos. Según los estudios, en estos tiempos será aumentada la canasta básica en un 16, es decir, 16 veces más. Multiplique entonces, hermanos, si actualmente la canasta básica cuesta o vale $300 al mes, multiplique eso por 16, ¿verdad? Y tenga idea de cuánto va a valer el alimento para aquel entonces, para aquel tiempo. Y oí una voz
de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay 3 elementos que conformaban la alimentación para el pueblo de Israel, hermanos, que eran el trigo, que eran la cebada, que era el aceite y el vino. El trigo era uno de los cereales, o era, mejor dicho, en la pirámide alimenticia para el pueblo de Israel, era la base, ¿verdad? Ellos se alimentaban de trigo y sus animales se alimentaban con cebada. Cuando escaseaba el trigo, pues entonces se alimentaban con cebada. Y ya pues el vino, ¿verdad?, y el aceite, que eran fundamentales para el consumo o alimentación del pueblo de Israel. Hermanos, si actualmente creemos que los alimentos han escaseado, en aquel tiempo va a ser mucho peor. En aquel tiempo será mucho peor. Pero vea bien, actualmente, quien sufre más, hermanos, socialmente hablando, es la clase media baja, ¿verdad? Y la clase media, media alta o alta, no se ven muy afectados. Y en estos tiempos, hermanos, no serán tocados tampoco. Ni reyes, ni principados quizás, ni personas que tengan alto poder adquisitivo. Continuamos con el 4º sello, hermanos. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos el 4º sello, un caballo amarillo. No es cualquier amarillo, hermanos. Es un amarillo del griego kloros o kloros, hermanos, que es un color verde amarillento o amarillento verde, como usted lo quiera ver. El mejor ejemplo para tipificarlo, hermanos, es un cadáver en descomposición. Aquí hay algunos que han estudiado medicina o han tenido relación con alguna área de la medicina, hermanos, y hemos tenido la oportunidad de ver cadáveres en descomposición o putrefactos, o al menos los hemos visto por las noticias quizás. ¿Ha visto ese color, hermanos? Amarillento con verde. Pues ese es el color del 4º sello, del 4º caballo que aparece en el Apocalipsis. Hermanos, si dice que trae muerte, trae destrucción, ¿sí? Hermanos, puede imaginarse ese dolor, puede imaginarse ese sufrimiento, esa angustia, hermanos, que habrá entonces. Debemos recapacitar y tomar el tiempo de pensar, hermanos. Muchas veces yo he hablado esto y lo he dicho, hermanos, somos egoístas a veces. A veces, hermanos, no tenemos ni la más mínima intención, ni el deseo, ni tenemos mucho menos, hermanos, quizás el valor o el coraje de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Imagínese cuánto dolor, hermanos, cuánto sufrimiento tendrán que enfrentar las personas, hermanos, en estos tiempos.
Usted y yo somos dichosos. Usted y yo, hermanos, tenemos ese privilegio, esa oportunidad de habernos encontrado con el Señor y de estar esperando ese encuentro glorioso, como lo es el arrebatamiento de la iglesia, ver cara a cara a nuestro Señor, hermanos. Pero ¿qué hay de aquellas personas, hermanos, que a lo mejor muchas veces por A o B motivo quizás han rechazado la oportunidad de poder encontrarse con el Señor? Debemos de pensar en eso, hermanos. Continuamos con el estudio, hermanos. Y dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello está hablando de los mártires de la fe, hermanos. Desde principios, hermanos, bíblicos, el Señor ha prometido, hermanos, que la venganza, o lo ha dicho expresamente, que la venganza le corresponde a Él y solamente a Él. En el quinto sello aparecen los mártires de la fe clamando justicia, hermanos. Y se les dice: descansen tranquilos, todavía hay otros que tendrán que pagar con sus vidas por creer en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ir rapidito, hermanos. Vamos a leer acerca del sexto sello, hermanos. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aleluya. La ira de Dios expresamente revelada, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Está hablando de la higuera, hermanos, y dice que las estrellas cayeron como frutos de la higuera. Hermanos, hay higueras que dan su fruto fuera de tiempo, y cuando viene el invierno y los fuertes vientos, hermanos, sus frutos son esparcidos por todas partes y caen con mucha facilidad. Ahora trasladémonos al panorama, hermanos. Que las potencias, hermanos, son conmovidas. Imagínense el sol, la luna, hermanos, y las estrellas. A lo mejor cayendo como meteoritos, hermanos. Las montañas siendo removidas. El cielo, hermanos, desvaneciéndose como un pergamino, enrollándose como un pergamino. ¿Puede imaginarse eso, hermanos? En esta mañana, hermanos, que este estudio sirva
No solamente para conocer acerca de estas cosas, sino para darnos cuenta de la necesidad que hay, hermanos, en que nosotros compartamos la buena nueva con aquellas personas que a lo mejor no conocen del Señor. Y el séptimo sello, hermanos, y aquí comienza la relación que existe entre los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. El séptimo sello, hermanos, abre las 7 trompetas y abre la ira expresa de Dios, o la ira de Dios manifestada con juicio a las naciones, hermanos. Hermanos, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amén. Hermanos, este estudio abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Ya estudiamos o ya vimos los 7 sellos, hermanos, que son abiertos. Ahora continuamos, hermanos, con las 7 trompetas. Y yo voy a pedirle, por favor, hermanos, que vayamos ahí en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 6 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ojo con eso, hermanos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese espacio de tiempo, hermanos, muchas personas, teólogos, biblistas, lo que sea, afirman, hermanos, que es un espacio de tiempo en donde Dios muestra su misericordia. Imagínese eso. Aún en medio de ese juicio, aún en medio, hermanos, de esa ira, el Señor aún mostrando misericordia, hermanos. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, debemos nosotros de pensar en estos acontecimientos, hermanos, y no precisamente, hermanos, hacerlo quizás con un sentir quizás de miedo, de ninguna manera. Más bien, hermanos, de estar a cuentas con el Señor. Las 7 trompetas están descritas en el Apocalipsis, hermanos, y son el contenido del séptimo sello. La primera trompeta causa granizo y fuego, hermanos, que destruye mucha de la vida vegetal en el mundo. En el versículo 7 del capítulo 8 dice: el primer ángel tocó la trompeta
y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, no podemos negar que la vida, el ecosistema, hermanos, subsiste por medio de la vegetación, hermanos. Imagínese si es quitada. Imagínese si no existe. ¿Por qué nos quejamos de tanto calor, hermanos? Antes el clima no era así. Antes Santa Ana era fresco. No hacía este calor que hoy en día tenemos. Mi suegra estuvo hace poco acá en el país, tenía 11 años de no venir, hermanos. Y sintió el cambio, sintió la diferencia, hermanos, de lo que antes era. Hermanos, debemos de pensar en estas cosas. La segunda de las 7 trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de mucha de la vida marina del mundo. Apocalipsis 8 y 9. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Pensemos en eso, hermanos. La NASA, que es uno de las instituciones u organismos, hermanos, que estudian todo lo relacionado a los astros y al espacio, hermanos, durante mucho y largo tiempo, hermanos, han venido pronosticando la caída de un meteorito acá en la Tierra. Y no es tan lejos, hermanos. Y no es tan lejos de la realidad. Como cristianos no debemos de ignorar, hermanos, todas estas cosas que están escritas acontecerán, hermanos. Acontecerán. Y contienen la ira de Dios expresada y los juicios de Dios expresados, hermanos, claramente en su palabra. Debemos de estar atentos y conocer acerca de estas cosas, hermanos. La tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos y los ríos del mundo en vez del mar. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Yo recuerdo cuando mi abuela decía: este tiene espíritu de ajenjo. Amén. Amargo. Imagínense, hermanos, ¿quién va a poder beber de un agua amarga, hermanos? Nadie. Nadie. Pensemos en esas cosas, hermanos. Pensemos en cuánto dolor y cuánto sufrimiento habrá entonces. Amén. Continuamos. La cuarta de las 7 trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra
parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que está para sonar los 3 ángeles! Uy, hermanos, esto es serio, hermanos. Esto es serio, hermanos. Yo sé que muchas veces nos gusta oír, hermanos, predicaciones en las cuales somos confortados, alentados, animados, hermanos, en las que muchas veces se nos dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas, y qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno por eso. Y nos encanta oír, hermanos, lo que nosotros queremos oír, pero no nos gusta muchas veces que nos toquen o que nos digan la realidad o las verdades. Amén. Y no debemos de ignorarlas, hermanos. No debemos de ignorarlas. Si está escrito, acontecerá, hermanos. No tenga ni la menor duda de eso. Hermanos, notemos la expresión que este ángel hace, hermanos. 3 ayes. Imagínese cuánto dolor, cuánto sufrimiento, hermanos. Amén. La 5ª trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad. Apocalipsis 9, 1 y 11 al 11. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Notemos esto o sepamos esto, hermanos. Juan está viendo una visión, hermanos. ¿Sí? Muchos estudiosos, hermanos, hablan acerca de ejércitos, ¿sí? Y Juan lo está describiendo como langostas. Amén, estamos en eso. Actualmente, hermanos, los ejércitos estadounidenses, ejércitos israelitas, ejércitos, la armada de Israel, hermanos, tiene helicópteros que concuerdan con la descripción que Juan habla, hermanos.
Hermanos, los hombres dice que van a querer morir entonces y no van a poder. La muerte huirá de ellos. Imagínense cuánto tormento, hermanos. Los que sufrieron la guerra, hermanos, en El Salvador, pueden dar testimonio que fue algo sangriento, algo horrible, hermanos, algo que nadie quiere volver a vivir. Y dice que en este sello, hermanos, o en esta trompeta, le fue dada la autoridad para que atormentasen a los hombres de la tierra, que no los matasen, imagínense, pero que los atormentaran. Debemos, hermanos, de reflexionar y pensar en estas cosas. La sexta trompeta libera a un ejército de demonios que matan a 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9, 12 y 21. Creo que nos vamos a ir quedando hasta acá, no vamos a tener tiempo de estudiar las copas o la ira de Dios, hermanos, pero vamos a terminar con la sexta trompeta, hermanos. Y leemos ahí, hermanos, en Apocalipsis 9, 12 y 21. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuánta idolatría tenemos actualmente, hermanos? ¿Y cuántas personas, hermanos, están caminando derecho y rumbo al infierno, hermanos, por no querer soltar, hermanos, la idolatría que hay en sus vidas? Y no pensemos únicamente en la Iglesia Católica. Muchas veces pensamos en eso. Muchas veces, hermanos, idolatramos cosas, idolatramos personas que muchas veces desvían o quitan el enfoque, la mirada que nosotros tenemos que tener en nuestro Salvador. Hemos estudiado esto, hermanos, para darnos cuenta de cuánto sufrimiento y dolor espera, hermanos, a las personas que no quieren reconocer que el único Salvador se llama Jesucristo, que la única esperanza de vida eterna es nuestro Señor, hermanos. En esta mañana usted y yo debemos de ir pensando en estas cosas que hemos analizado y estudiado, hermanos, como si a lo mejor, hermanos, fueran a acontecernos
a nosotros mismos. Debemos de pensar, hermanos, en la oportunidad que hoy tenemos, que por gracia nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. En este tiempo, hermanos, van a tener que pagar con su vida misma. Usted y yo, hermanos, somos dichosos de poder tener ese perdón, esa salvación, hermanos, tan grande, ese amor con el que el Señor nos ha amado, hermanos. Y por eso usted y yo estamos en esta mañana en este lugar. Por ese infinito amor, hermanos, incondicional. Pero no debemos, hermanos, omitir o pasar por alto que todo lo que está escrito en su palabra acontecerá, hermanos. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. Y por un momento, hermanos, demos gracias al Señor, hermanos. Demos gracias, hermanos, porque a lo mejor usted y yo, hermanos, no vamos a tener que estar en este sufrimiento, en este dolor. Pero pensemos también en aquellas personas, familiares nuestros, que aún no conocen del Señor. Personas que a lo mejor están atadas a vicios. Personas que a lo mejor, hermanos, tienen una venda religiosa en sus ojos que no les permite ver el amor de Cristo. Y es por esas personas, hermanos, por las cuales usted y yo debemos de interceder, debemos de pedir que sean alcanzadas, que esos corazones, hermanos, sean compungidos por ese amor ferviente con el que Dios nos ha amado. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor.